Iniciamos. Buenas tardes. En la fecha 30 de enero del año 2024 nos encontramos en esta plataforma virtual para continuar con la audiencia de control de acusación en el expediente 33-2020-22 en los seguidos contra el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, a quien se le sigue proceso penal por el delito de cohecho en agravio del Estado. Pasamos a la acreditación. Por el Ministerio Público, preséntese. Muy buenas tardes, señorita magistrada. No se le escucha. No se le escucha, señor fiscal. Osías Castañeda Neria, fiscal adjunto provincial. Hola. Sí, ahora Doctor, me escucha mejor. ahora está mejor, pero a ver, vea su conexión. ¿Ahora se me escucha, señorita magistrada? Sí, sí. Correcto. Bien, en representación del Ministerio Público, el abogado Osías Castañeda Neria, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, tercer despacho, equipo especial y demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Por la Procuraduría, preséntese. Sí, buenas tardes, señora jueza. Carlos Fernández Muñoz, procurador adjunto, y como interconsulta los abogados que se van a acreditar a continuación. Gracias. Adelante. Buenas tardes, doctora, con todos los presentes. Iván Solís Urkowski, con datos ya consignados en audiencias anteriores. Buenas tardes, Karen Elespuru Establis. Gracias. La defensa del acusado. Sí, señora magistrada, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Ugaz Segarra y los demás datos que se encuentran en autos. Por los terceros civiles responsables por obra INSA. Buenas tardes, estimada jueza. Elisa de Margot Martínez Agüero, con registro Colegio de Abogados 93568 por obras de ingeniería SAC. Gracias. Por Astaldi. Buenas tardes, doctora. Buenas Araceli Zapata, abogada de la empresa Stadi Sucursal del Perú, con número de CAL 93513 y demás datos antes consignados. Por ICSA. Doctora, muy buenas tardes con todos los presentes. Por ICSA, abogado Pedro Espadín Mentosilla, con demás datos ya consignados. Por INCOP. Por la empresa INCOP. Bien, escritos para dar cuenta, nos informa, asistente. Sí, doctora, ante todo, buenas tardes. Les saludo el de audiencia, el doctor Jair José Salinas Flores. Doctora, ha ingresado un escrito por parte del Ministerio Público con un ingreso 39-28-2024. En su mía señala, téngase presente para la sesión del 30 de enero del 2024 respecto al desarrollo de la tipificación alternativa propuesta por la Procuraduría. Es todo cuanto debo de indicar, doctora. Muchas gracias. Bien, al escrito presentado por el Ministerio Público mediante documento número 3958-24 con la sumilla sobre tipificación alternativa propuesta por la Procuraduría ad hoc. Téngase presente y oralícelo en audiencia. Bien. Vamos a continuar. Señor fiscal, para que pueda concluir su levantamiento de observaciones. Correcto, señorita magistrada. Con su venia, este Ministerio Público en esta presente sesión va a realizar la oralización respecto al último ítem, que es básicamente la alternativa propuesta por la Procuraduría Pública.
Esto sobre el apartado 1, Lomas de Hilo. Respecto de ello, Sí, debemos señora- señalar Señora siguiente. magistrada, por favor. Señor abogado, dígame. Sí, muy breve, señora magistrada. Antes de que comience con la realización de la tipificación alternativa, señora magistrada, es importante dejar sentado el documento que se nos notificó con fecha 24 de enero del 2023 y que su despacho lo recibió el 29 de diciembre del 2023. Se nos ha sido notificado y recién tomamos conocimiento que hace más de un mes su despacho ha recibido la notificación de la disposición de la disposición superior número 19 de fecha 29 de diciembre del 2023. Si esto fuera así, conforme a lo que advertimos en la disposición superior y en la recepción del módulo de justicia de la Corte Superior, ya tenemos un mes, señora magistrada, habiéndose emitido esta disposición y hemos llevado audiencias de control y recién el 24 de enero se nos ha corrido traslado, el mismo. Señor abogado, eso está en otros cuadernos. Simplemente, señora magistrada, simplemente para concluir. Se ha proveído, seguramente no lo han adjuntado y recién le están adjuntando con algún proveído. Sí, pero el tema no va tanto por ahí, señora magistrada, sino que ya una vez que su despacho tiene conocimiento de la disposición de la Fiscalía Superior, lo que dice el artículo 346.3 dice, si el fiscal superior ratifica el requerimiento de sobreseimiento, el juez de la investigación preparatoria. A ver, señor Y- abogado, estamos señora en otro cuaderno judicial, estamos en otra audiencia. Señora Cualquier magistrada, a usted con los recursos pertinentes en donde corresponde. señora magistrada, permítame terminar mi precisión, por favor, porque es en esta audiencia donde se ha hecho la discrepancia del sobreseimiento. Es producto de este caso donde se nos ha notificado la disposición de la Fiscalía Superior, señora magistrada. En Nosotros concreto, ¿qué es lo que va a solicitar, señor abogado? Sí, señora magistrada, ruego, por favor, se me termine de escuchar. Artículo 346.3. Si el fiscal superior ratifica el requerimiento de sobreseimiento, el juez de investigación preparatoria inmediatamente y sin trámite alguno dictará el auto de sobreseimiento. Ese auto de sobreseimiento tiene que ver con la presente causa, señora magistrada. Y ese auto de sobreseimiento aún no ha sido notificado ni ha sido resuelto por su despacho. Vuelvo a leer. Artículo 346.3. El juez de la investigación preparatoria inmediatamente y sin trámite alguno, señora magistrada, Bien, señor abogado. su despacho debe emitir, señora Y sobre eso se va a tomar decisión y se le va a notificar. Bien, vamos a continuar con la audiencia. Señor fiscal. Gracias, señora señorita magistrada. magistrada. Sí, Este Ministerio Público, en la presente Señor sesión, abogado, ha concluido, ¿verdad? no he concluido, señora magistrada. El otro punto, señora magistrada, que es importante detallar, es el punto 4, el 346. Si el fiscal superior no está de acuerdo con el requerimiento del fiscal provincial, ordenará a otro fiscal que formule acusación. Entonces, señora magistrada, son dos temas importantes que para la defensa importa para la sustentación de sus excepciones. Aún no se cierra con la resolución de sobreseimiento y esa resolución de sobreseimiento es importantísimo para que la defensa pueda alegar las excepciones. Y si el código dice sin trámite alguno, inmediatamente, habiendo sido notificado su judicatura con fecha 29 de diciembre de 2023 y recién se nos ha notificado con fecha 24 de enero del 2023, señora magistrada, no se está respetando lo que dice el código. Si se sigue con la tramitación del caso y continuamos con las audiencias de control y no se está emitiendo la resolución inmediatamente conforme dice el código, para la defensa, señora magistrada, para el derecho a la defensa de mi patrocinado, es de suma importancia que se emite esa resolución inmediatamente y sin trámite alguno. Y hasta la fecha no se emite la resolución y seguimos avanzando con las audiencias, señora magistrada. Ruego, por favor, tome en consideración esto para evitar nulidades, señora magistrada. La defensa lo menos que quiere es
que entorpecer estas audiencias, ni mucho menos. Pero entenderá, señora magistrada, que esas resoluciones de sobreseimiento, esa disposición de sobreseimiento, lo que describe es que no existe el tipo penal de usurpación, ni tampoco existe la instigación de usurpación. Y eso es base, señora magistrada, para las excepciones que por cohecho se le está haciendo a mi patrocinado. Tiene una relación directa Bien, con vamos respecto a al caso. solicitarlo para tomar decisión sobre ese sobreseimiento. Bien. Señora magistrada, muchas gracias. Hasta que no se resuelva, por favor, la defensa se abstiene de dar el informe oral de sus excepciones, entenderá, por la importancia de ese sobreseimiento, señora magistrada, para la defensa, para sustentar de debida forma a esta fecha, conforme están los resultados de las actuaciones, ¿correcto? En el caso. Gracias. Bien. A ver, ¿alguien ha alzado la mano? Sí, doctora, ante todo, el doctor Salinas, especialista de la audiencia. Doctora, tenemos presencia de la doctora Mónica Santa Cruz en representación de la defensa pública. A ver, ¿para que se presente? Buenas tardes, señora magistrada, y con todos los presentes. Por la defensa pública necesaria, abogada Mónica Santa Cruz Mamani, con casilla número 19-128, con registro de colegiatura número 5616 del Colegio de Abogados del Cusco, domicilio procesal Girón Carabaya 831, Cercado de Lima, y teléfono celular 940-41-4090. Gracias. Bien, el acusado cuenta con su abogado de libre elección. Correcto. Autorizo a su judicatura para que me pueda dispensar en todo caso o retirarme de la presente audiencia. Gracias. Sí, puede retirarse. Gracias por concurrir al llamado. Bien, señor fiscal, ¿puede continuar? Gracias, señorita magistrada. Con su venia, este Ministerio Público va a culminar con la oralización respecto al último ítem, que es respecto a la tipificación alternativa propuesta por la Procuraduría sobre el apartado 1, Lomas de Hilo. Al respecto debemos señalar lo siguiente. Básicamente, en audiencia pública, señorita magistrada, la Procuraduría planteó o sustentó en este caso una tipificación alternativa a la ya presentada por este Ministerio Público. Y básicamente su digna judicatura acogió este pedido, lo declaró fundado en su debido momento, y es por ello de que básicamente se hace la precisión respecto a este extremo. En ese sentido, señorita magistrada, debemos señalar que se tiene que el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo no solo se limitó a solicitar un donativo o beneficio, en este caso indebido, sino que materialmente este lo recibió. Señala la Procuraduría que la conducta atribuida al hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo se subsumiría alternativamente al tipo penal de cohecho pasivo propio en la modalidad de aceptar recibir. Donativo, beneficio indebido o ventaja, a consecuencia de haber faltado a sus obligaciones funcionariales cuando éste ostentó el cargo de presidente regional de Moquegua. Ahora bien, señala que con dicho comportamiento, básicamente el acusado habría transgredido los deberes funcionales que todo funcionario tiene, que son en este caso la neutralidad, la probidad, la transparencia, el ejercicio adecuado del cargo, la imparcialidad. Esto al haber brindado información privilegiada al consorcio, en este caso Obraín Sastali, indicándole el monto que debía ofertar en el reajuste, que no debía superar a los 81 millones de soles, y así puede hacerse de la buena pro y firma del contrato. Señalamos, señorita magistrada, que básicamente por haber dado esta información privilegiada al consorcio Obraín Sastali, el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en su condición de funcionario público por ostentar el cargo de presidente regional de Moquegua, solicitó el 2% del costo total de la obra, ascendente aproximadamente a 1.035.000 soles. Estas entregas debemos señalar que efectivamente se materializaron en 3, señorita magistrada. Esto básicamente en el alquiler de una avioneta que se efectivizó, se materializó el 3 de diciembre de 2013. Consecuentemente tenemos que entre el 27 o 28 de enero de 2014 se realizó la entrega correspondiente a 400.000 soles. Y finalmente, entre la primera semana de abril de 2014, se efectivizó, se materializó la entrega de 600.000
soles respectivamente. Ahora bien, debemos señalar en ese sentido, señorita magistrada, que respecto a la identificación de la pena básica, nosotros hemos tomado como criterios generales el principio de lesividad, el principio de proporcionalidad, de manera que la sanción penal básicamente esté acorde no solo con la culpabilidad del hecho cometido, sino también con la trascendencia social que ocasiona este delito que estamos tipificando alternativamente. Primera etapa, tenemos la identificación de la pena legal, la pena base, la pena conmutada. Básicamente tenemos que el artículo 393, primer párrafo del Código Procesal Penal, encontraremos un marco punitivo, señorita magistrada, de una pena no menor de 5 ni mayor de 8, e inhabilitación de acuerdo al inciso 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, y con 180 a 365 días multa. En ese sentido, tenemos básicamente la pena base de 5 a 8 años, de acuerdo al artículo antes mencionado. Luego de identificar, señorita magistrada, el número de años que comprende el espacio punitivo de la pena conminada o pena base en el código, en el artículo, este se va a multiplicar por los meses correspondientes. 12 meses por 12 para poder obtener los 36 meses, que luego para poder identificar en la teoría de los tercios, tenemos que dividirlo entre 3. Básicamente hemos tenido 12 meses, que es el espacio que debería haber entre cada espacio punitivo de acuerdo a la teoría de los tercios. Hemos obtenido lo siguiente, básicamente de 5 a 6, tercio inferior, de 6 a 7, tercio intermedio, y de 7 a 8, el tercio superior. Ese es básicamente lo que hemos obtenido aplicando la teoría de los tercios. Como segunda etapa, tenemos lo siguiente. Una vez ya identificado básicamente la pena base, la pena conmutada en tercios, a fin de poder calcular cuánto es la pena concreta, señorita magistrada, respecto a esta tipificación alternativa, debemos tener en cuenta el artículo 46 del Código Procesal Penal. Y en ese sentido hemos hecho el análisis correspondiente a efecto de poder determinar cuáles son las atenuantes y cuáles son las agravantes genéricas respecto al hecho que es materia de imputación de manera alternativa. Hemos encontrado la carencia de antecedentes penales, efectivamente, que es un atenuante, pero hemos encontrado agravantes genéricas, como son la de ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de actividad común. Esa es una. Y la segunda es la ejecutar la conducta punible sobre bienes y recursos públicos, como agravantes genéricas. Debemos señalar también, señorita magistrada, que no hemos podido encontrar básicamente circunstancias atenuantes privilegiadas ni agravantes cualificadas. En ese orden de ideas, señorita magistrada, teniendo ya básicamente el tercio intermedio, que es el que básicamente hemos cogido del análisis correspondiente. ¿Por qué? Porque existen atenuantes y existen agravantes. Y el artículo correspondiente al Código Penal te señala que si en este caso existen atenuantes y agravantes, tenemos que modularlo dentro del tercio intermedio. Entonces tenemos como pena de 6 a 7 años. Como tercera etapa, señorita magistrada, debemos señalar las atenuantes y las agravantes. Nosotros sabemos perfectamente que los actos de corrupción desplegados por el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, esto es pago de coimas a consecuencia de haber faltado a sus obligaciones funcionales, cuando esto ostentó el cargo de presidente regional, se dio en el marco del proceso de licitación de 2 obras internacionales. Esto es básicamente la que nos compete, la ampliación de la frontera agrícola Lomas de Hilo, en donde no solo estaba en juego, señorita magistrada, los recursos públicos destinados para realizar una actividad que utilizaba de utilidad común para toda la población en el rubro, en este caso, agrícola. Teniendo en cuenta, señorita magistrada, que la finalidad de dicho proyecto es básicamente, o fue en ese momento, la de promover y fomentar el desarrollo de los proyectos de irrigación para el aprovechamiento de tierras con actitud agraria. Concretamente, señorita magistrada, se iba a posibilitar la irrigación y el desarrollo agrícola de hectáreas de cultivo, así como iba a permitir la incorporación a la actividad agrícola generando puestos de trabajo, lo cual no sucedió. Y eso
ello se es posible advertir objetivamente del oficio 335-2023 GRM/GGR-GRI de fecha 24 de noviembre del 2023, en donde señala concretamente que la situación al 16 de agosto del 2023, el proyecto se encuentra paralizado. En este orden de ideas, señorita magistrada, nosotros hemos considerado básicamente como una pena concreta, luego de realizar ya el análisis correspondiente, hemos determinado dentro del tercio intermedio, partiendo del tercio intermedio, la pena a imponerse en el extremo inferior mínimo de 6 años de pena privativa de libertad efectiva respecto a esta tipificación alternativa. Artículo 393, primer párrafo. Bien, respecto a la inhabilitación, señorita magistrada, respecto a este ítem, respecto a la inhabilitación, es preciso señalarle que corresponde igualmente dentro del tercio intermedio la inhabilitación por 6 años, de conformidad con el artículo 39 del Código Penal, en este caso, que establece que la inhabilitación accesoria se extiende en igual tiempo que la pena principal. En ese sentido, desde ese punto de vista, podemos señalarle que la inhabilitación respecto a este extremo, también igualmente hemos considerado los 6 años. Finalmente, señorita magistrada, respecto a la multa, es importante señalarle que la multa está entre el espacio de 180 días a 365 días multa. En ese mismo sentido, debemos señalarle que debemos ubicarnos en el tercio intermedio desde los 241 días a 303 días. En ese sentido, señorita magistrada, es de público conocimiento que el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo percibe una pensión vitalicia en su calidad de expresidente de la República. Y en ese orden hemos hecho el cálculo correspondientes, los 15.600 soles, básicamente, esto por ingreso diario, 520, deduciendo el 25% de este, nos da un monto de 130 soles. Multiplicados por los 241 días del tercio intermedio en el extremo mínimo, podemos obtener 31.330 soles respecto a la pena multa. En ese orden de ideas, señorita magistrada, hemos desarrollado básicamente cuál es la tipificación alternativa, en qué extremo, cuál es básicamente el fundamento de este, propuesto, como ya lo indiqué, por la Procuraduría Pública, en razón a los fundamentos que he esbozado. Del mismo modo, hemos señalado cuál es la pena concreta para esta tipificación alternativa, del mismo modo, la inhabilitación que corresponde y finalmente los días multa. En ese sentido, señorita magistrada, debemos señalarle, para poder concluir, que este Ministerio Público ha detallado en todas estas sesiones, más de 3 sesiones, donde hemos detallado básicamente las precisiones que su digna judicatura se nos hizo saber mediante resolución debidamente trasladada, notificada. Y en ese sentido, señorita magistrada, voy a concluir indicando que este Ministerio Público ha hecho las precisiones respecto a estas observaciones de manera circunstancial, detallada, contextualizada. Es más, hemos señalado, y con esto vamos a terminar nuestra locución, existe una indicación básicamente directa sobre aspectos previos a la entrega de dinero. Pero esencialmente, señorita magistrada, del momento en que se pidió, se solicitó respecto al apartado 1, Lomas de Hilo, y respecto al apartado 2, Hospital de Moquegua. Esto es, el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, cuando solicitó y cuando condicionó directamente a Elar Tejeda Moscoso, gerente comercial de Obrainsa, y al señor, en este caso, Rafael Granados Cueto, directivo, en este caso, de ICSA. Indicación, señorita magistrada, que reposa sobre la base de elementos objetivos que en estas sesiones hemos demostrado fehacientemente y hemos acreditado, detallados al milímetro para efectos de que usted pueda tener un mejor resolver. En ese sentido, todas estas circunstancias consideramos que su digna judicatura debe tenerlo en cuenta, señorita magistrada, al momento de emitir la resolución correspondiente respecto al extremo de las observaciones formales. Es más, debemos señalarle enfáticamente que nosotros hemos indicado, hemos señalado básicamente cuándo es que se consumó el delito. Hemos señalado cuáles han sido las circunstancias, hemos señalado cuáles han sido las fechas, cuáles han sido la modalidad, quiénes intervinieron. Entonces,
Eso es lo que debe valorarse respecto a este extremo, señorita magistrada. Y finalmente, sobre la sindicación de diversos colaboradores eficaces con identidad develada, esto es, respecto a Lomas de Hilo, Ela Tejeda Moscoso con identidad develada, y respecto al Hospital de Moquegua, Rafael Granados Cueto, Castillo Divós, Armando Iturrizaga, Jordan Morales, en este caso, y José Manuel Hernández Calderón, en este caso, señorita magistrada, hemos demostrado que no estamos ante simples apreciaciones subjetivas o suposiciones, sino que existen datos objetivos. Eso es importante, datos objetivos. Existe básicamente una verdadera concatenación y enlace lógico entre los múltiples elementos que hemos recabado, señorita magistrada, y que lo hemos oralizado en todas estas sesiones, y que permiten sustentar y que permiten sostener a este Ministerio Público fehacientemente que el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo participó del hecho de los dos hechos que estamos imputando y que es materia de requerimiento de acusación. Esto es el delito de cohecho pasivo propio en su vertiente de segundo párrafo en la modalidad de solicitar con la tipificación alternativa, en este caso, de aceptar recibir. Y en el otro extremo, el delito de cohecho pasivo propio, tercer párrafo en la modalidad de condicionar. Y básicamente solicitamos que tenga en consideración todo lo que hemos expuesto en las sesiones correspondientes. Eso es todo. Gracias. Bien, voy a correr traslado de las partes en su orden. A ver, la defensa del acusado. Sí, señora magistrada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. De manera Recién- puntual. Solamente Sí, señora magistrada, recién, señora magistrada, esto se nos ha notificado. Nosotros queremos hacer el control formal adecuado, señora magistrada. Recién este documento se nos ha sido notificado, se nos ha corrido traslado. Nosotros no hemos tenido tiempo para revisar la documentación. El señor fiscal viene con unas diapositivas y así no se hace el control formal. Quisiera hacer la defensa un control formal adecuado, por favor, y para la próxima sesión sustentarlo. A ver, señor abogado, el fiscal ya lo había sustentado en la fecha anterior. Lo único que estaba pendiente era que concluya en cuanto a la pena que estaba proponiendo por el delito alternativo, justamente que es lo que he desarrollado el día de hoy. Ahora, este escrito que yo tengo conocimiento ya le han corrido traslado ya una hora por lo menos. Usted ha tenido suficiente tiempo para revisarlo, señor abogado. Señora magistrada, no es el único caso que ve la defensa. O sea, que me notifiquen una hora antes. Quiero responder lo que usted está diciendo, por si me permite. Señora magistrada, recién hace una hora, como usted dice, me han notificado. Si la fiscalía no logró desarrollar y fundamentar en su oportunidad, y usted le ha dado la oportunidad de una nueva sesión para que fundamente y complete, es lo mínimo por principio de igualdad de armas que se le permita a la defensa, si le ha permitido que se suspenda la audiencia para una próxima sesión, el doctor haga un escrito, se notifique y se corra traslado a la defensa, lo mínimo que está esperando la defensa es, frente a esa notificación, absolverla. Es lo único que está pidiendo, creo que es lo mínimo por igualdad de armas. Ya, le podemos dar media hora de repente para que usted revise con calma y luego ya asume su réplica. ¿Estamos bien? Listo, señora magistrada, muchas Bien. gracias. Vamos a hacer un pequeño corte de media hora y estamos retornando. Media hora. De acuerdo. Correcto.